Queridos míos, mis hermanos y hermanas en Cristo, deténganse un momento, respiren. Quiero que sientan esto en el estómago. ¿Te sientes agitado? ¿Cansado? Tu alma está en un constante tic-toc de ansiedad, buscando validación cada 5 minutos, incluso cuando acabas de salir de brar. Sé lo que es levantarse por la mañana, abrir los ojos y sentir que el mundo te está jalando hacia abajo con una fuerza gravitacional brutal. Vienes a la iglesia, lees tu Biblia, cumples con tus responsabilidades, pero la paz no cuadra. El gozo parece más un recuerdo que una realidad. Y mira, si hay algo que el gran profeta David Wilkerson nos enseñó con urgencia, es que esta falta de paz casi siempre tiene un nombre: mezcla. No se trata de que hayas abandonado a Dios, para nada. Se trata de que le has puesto un filtro de Instagram mundano a tu fe. Es esa dulce, sutil y peligrosísima cohabitación, donde quieres la bendición del cielo, pero sin soltar el control de la tierra. Quieres caminar con Jesús, pero también seguirle el paso a la loca carrera por el estatus, por la casa más grande, por la ropa de marca, por la aprobación que solo dura lo que dura una historia de 24 horas. Hablemos de la verdad que incomoda, la verdad que nos dio Wilkerson en sus mensajes radicales. Él nos obligaba a mirar el espejo. Nos preguntaba, ¿estás sirviendo a Jesús o a la presión de la tarjeta de crédito? ¿Estás buscando la santidad o el ascenso en la chamba a toda costa? ¿Dónde está tu devoción genuina? ¿Está colgada en el closet junto a la ropa que ya no te sirve, esperando el próximo evento, o es la armadura que usas en el campo de batalla diario? Quiero que piensen seriamente en esto. ¿Será que estamos usando la fe como un accesorio? Como esa pulsera bonita que te pones solo para la foto del domingo, pero que no te define cuando el jefe te presiona o cuando la ansiedad te asfixia a medianoche? Qué terrible es creer en un Dios todopoderoso y vivir como si fuéramos huérfanos, sin un Padre que nos cuide. Qué terrible es tener acceso a la fuente de agua viva y seguir bebiendo del pozo seco de la aprobación de otros. Qué terrible es alabar a Dios con nuestras manos levantadas el domingo y adorar al ídolo del dinero, del ego y de la fama de lunes a viernes. La verdad es que la puerta es angosta, la santidad es radical. La mezcla espiritual no solo nos quita el gozo, mis queridos, nos roba la recompensa eterna. David Wilkerson nos alertó de que el peligro no está en el ateísmo abierto, sino en el cristianismo diluido, cómodo y comprometido. Hoy vamos a enfrentar 5 espejos, 5 señales innegables que nos obligan a ver si tu corazón está haciendo malabares peligrosos entre la luz y la sombra. Esto no es para condenar, sino para despertar, no es para asustar, sino para salvar. Si esto te está golpeando fuerte en el alma, si sientes ese pellizco en el espíritu, levántame la mano virtualmente, déjame un comentario y dime desde dónde estás viendo este mensaje. Eso es prueba social de que esta palabra está viva y es urgente. Necesitamos que más gente despierte, y si tú compartes, podemos lograrlo. Prepárense, porque lo que viene hoy sacudirá los cimientos de cómo entienden la vida cristiana. Hermanos queridos, la palabra que David Wilkerson nos entregó no era suya. Él simplemente desnudó lo que ya estaba escrito, pero lo hizo con una lupa, enfocando la luz directamente sobre las hipocresías que el cristianismo moderno intenta esconder. La Biblia nos da el diagnóstico más duro, pero a la vez el más amoroso y necesario para nuestra salvación. Escucha bien lo que Santiago 4:4 nos grita, porque esta es la base de todo lo que vamos a ver hoy. Adúlteras y adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¡Qué sentencia tan brutal! Amigo del mundo, enemigo de Dios. No hay neutralidad aquí, amigos. Es un contraste polarizado. David Wilkerson nos recordó que la fe verdadera exige una lealtad exclusiva. Si tu corazón está haciendo malabares, si estás buscando complacer a Dios y al mismo tiempo mantener ese estatus social que te exige el mundo,
has caído en adulterio espiritual. Si tu corazón está haciendo malabares, si estás buscando complacer a Dios y al mismo tiempo mantener ese estatus social que te exige el mundo, has caído en adulterio espiritual. ¿Dónde vemos este adulterio hoy? Lo vemos cuando un joven cristiano usa sus redes sociales para predicar la pureza el domingo, pero de lunes a viernes sigue y consume contenido que envenena su mente. Lo vemos en el ejecutivo que reza por su éxito, pero que para conseguir ese ascenso en la chamba tiene que mentir o pisotear al compañero, justificándose con la necesidad económica. Amigo del mundo es aquel que ríe de los mismos chistes impuros. Amigo del mundo es aquel que permite que la ansiedad por la próxima tendencia o la próxima compra defina su paz. Ustedes ya me conocen. No estamos aquí para jugar a la religión de fin de semana. La religión diluida no salva a nadie. Yo les hablo con la autoridad que Dios da a su palabra, y con la experiencia de miles que intentaron servir a dos señores y terminaron con las manos vacías y el corazón roto. La promesa de Dios no es que tu vida será fácil, pero sí que será libre. La amistad con el mundo te ofrece un placer momentáneo, un like rápido, una satisfacción fugaz, pero te cobra un precio eterno, la paz genuina. ¿Qué dolor produce esa constante necesidad de aprobación externa? Qué cansado debe ser vivir temiendo el juicio de los demás, mientras sabes que tu Padre Celestial te ama incondicionalmente. Wilkerson era enfático. La separación es el camino angosto, y solo en ese camino se encuentra el verdadero gozo. Ese gozo que no depende de si tienes dinero para pagar la tarjeta de crédito o si tu jefe te reconoció en la junta. Mi querido alumno, ¿quieres paz en tu casa? ¿Quieres que la ansiedad que te despierta a las 3 de la mañana desaparezca? Entonces necesitas dejar de lado lo que te roba la pureza. No te estoy pidiendo que te aísles, te estoy pidiendo que elijas. Hay escasez de cristianos radicales hoy en día, de esos que caminan en contramano de la cultura, y eso es lo que el mundo necesita ver. Si tú le das a Dios la primacía, si lo honras con tu vida y con tus decisiones diarias, Él te devuelve la paz que este mundo no puede dar. Esa es la reciprocidad divina. Él no te deja a mitad de camino. La línea de batalla está trazada, amigos. La mezcla produce tibieza, y la tibieza es nauseabunda para Dios. Wilkerson nos obligó a entender que cuando tú te pones del lado de Cristo sin reservas, la lucha es dura, sí, pero la victoria es segura. Prepárense para mirarse de frente, porque vamos a desmantelar esa peligrosa doble vida. ¿De qué lado vas a pelear, mi campeón? ¿Del lado de la comodidad popular o del lado de la santidad radical que te da verdadera vida? Es hora de despertar. Permítanme comenzar con una oración, mis amados, porque la palabra que vamos a desempacar hoy es poderosa y requiere un corazón abierto. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé el coraje para enfrentar nuestra propia duplicidad. Amigos, hemos establecido la autoridad de David Wilkerson en este púlpito, un hombre que no le temía a la sombra de la conveniencia. Él nos enseñó que el cristianismo no es un buffet, donde elegimos qué mandamiento nos conviene y qué compromiso social nos da prestigio. Qué dolor produce ver a la gente tratando de meter a Dios en su feed de Instagram, a ver si le da más seguidores. Qué agotador es intentar servir al cielo mientras se baila al ritmo de la música mundana. Wilkerson no usó teologales difíciles, él fue directo al grano. Si estás mezclando a Dios con el mundo, tu vida está en peligro, y no solo tu vida eterna, sino tu paz aquí y ahora. La escasez de paz es la prueba más grande de que estás negociando tu santidad. La prueba social de que Cristo funciona no es que subas una foto leyendo la Biblia, sino que tu carácter resista la prueba cuando nadie te ve. ¿Quieres un cambio? ¿Quieres dejar de sentir ese vacío? Esta es la reciprocidad. Tú le das tu corazón dividido, Él te lo devuelve completo. Aquí están las 5 señales, como nos enseñó Wilkerson, que indican que estás peligrosamente mezclando a Dios y al mundo. 1.
la adicción a la aprobación digital. Buscas el like y temes al cancel. ¿Dónde pones tu valor, mi querido? Wilkerson lo llamaba el temor del hombre. Hoy lo llamamos ansiedad social. El primer signo de mezcla peligrosa es cuando tu paz o tu depresión dependen directamente de lo que dicen o no dicen de ti en el entorno digital o laboral. ¿Qué pasa si tu jefe no te reconoce? ¿Qué pasa si tu post no llega a la meta de likes? Si estos son los motores que te levantan y te acuestan, alto. Estás adorando a la criatura. Wilkerson veía esto venir. Él diría con su voz de trueno: estás construyendo tu casa sobre arena movediza digital. ¿Qué te importa más, la opinión fugaz de un extraño en redes sociales o el veredicto eterno del único que murió por ti? Yo les pregunto a mis alumnos, con todo respeto y amor, ¿cuántas veces has diluido un principio bíblico o te has callado una verdad por miedo a que te cancelen? ¿Cuántas veces has pasado más tiempo curando la imagen perfecta para subir a tu perfil que buscando la verdadera pureza en secreto? La hipérbole es necesaria aquí. Estamos viviendo una generación que prefiere vivir como mendigos de validación en la esquina de Internet que sentarse a la mesa del rey, donde la aprobación es incondicional y eterna. Te estás muriendo de sed en el desierto porque te da miedo beber del agua viva. Hay una gran diferencia, un contraste abismal entre el placer momentáneo del reconocimiento humano y el gozo profundo de saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ese gozo no se apaga cuando te dejan en visto, ni se termina cuando te bloquean. Wilkerson lo enseñó. Un cristiano radical es libre, porque ya no está encadenado a la prisión de la opinión popular. Libre de la presión, libre de la ansiedad, libre de esa constante necesidad de subir contenido que demuestre lo feliz que eres, cuando en realidad por dentro te sientes un fracaso. Si la balanza de tu autoestima la sostiene TikTok, estás mezclando a Dios con el mundo. 2. La tolerancia al veneno mediático, justificando el compromiso. El segundo signo es insidioso. Se mete a tu casa sin que te des cuenta. Es cuando empezamos a negociar con el entretenimiento. Antes, el pecado nos provocaba náuseas. Ahora buscamos excusas. Es solo ficción. Es arte. Todos lo están viendo. Necesito desestresarme. Wilkerson fue un profeta contra la tibieza, y él nos advertiría sobre esta era de streaming ilimitado. ¿Dónde entra esto en tu rutina, mi campeón? Piensa en las series que consumes, la música que escuchas, el lenguaje que se ha normalizado en tu círculo. Cuando la inmundicia ya no te incomoda, cuando la burla a la santidad ya no te ofende, cuando el adulterio o la violencia se convierten en simple trama interesante, has abierto una puerta a la mezcla. Usamos el argumento de la cultura para justificar lo injustificable. Anáfora. ¿Será que no estamos permitiendo que el espíritu del mundo se siente en nuestra sala? ¿Será que no estamos invitando a demonios disfrazados de personajes populares a cenar con nuestros hijos? ¿Será que no estamos desensibilizando nuestra conciencia con tal de no sentirnos fuera de onda? Queridos, Wilkerson nos recordaba que la santidad no es una camisa de fuerza, sino una armadura de protección. El mundo te ofrece el placer de ver una hora de material que viola el corazón de Dios y te cobra con noches de insomnio espiritual, con corazones duros y con una mente que ya no puede concentrarse en la oración. ¿Por qué buscamos la luz si permitimos que la oscuridad se acomode en nuestros hogares? Despierta. El diablo no necesita que lo adores directamente. Solo necesita que toleres su presencia en tu tiempo libre. 3. La fiebre del consumismo incesante. La ansiedad de la deuda. Esta señal es muy relevante para nuestra cultura, especialmente en México. El tercer signo de mezcla es cuando el estándar de vida del mundo dicta tu nivel de estrés y tus decisiones financieras. Wilkerson condenó la codicia y el materialismo con una fuerza brutal. Hoy se traduce en la presión por el estatus. Necesitas el coche nuevo, la ropa de marca, el último celular.
incluso si tienes que ahogarte en deudas de tarjetas de crédito. Clase, escúchenme bien. ¿De verdad la paz de Dios se fue porque no pudiste comprar algo en el Buen Fin? ¿De verdad estás trabajando doble y triple turno, sacrificando tu tiempo con tu familia y tu tiempo de oración, solo para mantener una fachada que ni siquiera puedes pagar? El mundo te promete que la felicidad está en la siguiente compra. El Evangelio te promete que la felicidad está en la suficiencia de Cristo. El mundo te da el placer fugaz de estrenar y te cobra con el dolor de la preocupación, el miedo al corte y la esclavitud de los intereses. Estás pagando un precio demasiado alto por cosas que se oxidan. Wilkerson fue claro. Si tu principal preocupación no es cómo honrar a Dios con tus finanzas y usar tu riqueza, sea mucha o poca, para el reino, sino cómo te vas a ver ante tus vecinos o compañeros de chamba, tu corazón está dividido. Pregúntate, ¿qué amo más? ¿El sonido de la tarjeta de crédito o el sonido de la voz de Dios? Hay una escasez de contentamiento en la iglesia moderna porque hemos adoptado el lema del mundo, más es mejor, en lugar de Cristo es suficiente. Si estás tan endeudado por mantener apariencias que ya no puedes diezmar con alegría o ayudar al necesitado, estás mezclando a Dios con Mamón. Aquí el tono se vuelve más confrontador, porque la tibieza tiene consecuencias terribles. El cuarto signo de la mezcla es cuando la iglesia o el creyente individual pierden su voz distintiva y profética. Nos volvemos tan amigables con el mundo que nos volvemos irrelevantes para el reino. Wilkerson veía a los predicadores silenciar el mensaje de arrepentimiento para no ofender a los donantes o a las masas. Hoy, esto se ve cuando evitamos hablar de pecado, de infierno, de santidad radical, por miedo a ser demasiado dogmáticos o intolerantes. ¿Dónde se ve esto en tu vida laboral, en tu universidad? Eres el cristiano que nunca habla de Cristo. Eres el creyente que ríe de los mismos chistes vulgares para encajar. Eres el buen compañero que jamás confronta la mentira, la mordida o la injusticia, porque podrías perder tu ascenso o tu prestigio. Hipérbole. Te has convertido en una gelatina moral, sin columna vertebral, solo por el miedo a la confrontación. Apóstrofe. Mi amado, no te confundas. El amor de Cristo no es debilidad. Es una verdad poderosa que nos obliga a confrontar el mal. Si tu cristianismo es tan suave que nadie en tu trabajo sabe que sigues a Jesús hasta que te preguntan por qué no tomas alcohol, estás sirviendo un cristianismo descafeinado. No tienes que ser grosero, pero tienes que ser claro. La prueba social de tu fe es tu valentía al hablar la verdad en amor. Contraste. El mundo te dice, sé tolerante, sé flexible, no juzgues. Jesús te dice, sé sal y sé luz. La sal pica, la luz expone. Si hemos perdido nuestra capacidad de incomodar al mundo, es porque hemos permitido que el mundo nos duerma y nos moldee. Wilkerson nos suplicó que no perdiéramos el llamado a ser vigilantes. El costo de tu silencio es la salvación de alguien más. 5. La religión de la ansiedad y el desgaste, sustituyendo confianza por esfuerzo humano. Finalmente, el quinto signo. Este toca la raíz de la ansiedad moderna. Estás mezclando a Dios con el mundo cuando tratas a tu fe como si fuera otro proyecto de autoayuda o un plan de negocios que tú tienes que gestionar para tener éxito. ¿Crees que tu salvación, tu bendición o tu protección dependen de qué tan bien te esfuerzas, de cuántos capítulos de la Biblia leíste o de cuántos eventos de la iglesia asististe? La vida moderna es un performance constante. Performance en la chamba, performance en el gimnasio, performance en el matrimonio. Y llevamos esa lógica capitalista a Dios. Si el jefe no te paga por horas extras, ¿por qué Dios te va a bendecir? Mentira. Wilkerson nos recordó la gracia radical. Si estás lleno de ansiedad por el futuro, por si Dios te va a usar o por si te va a bendecir, y si vives en un constante desgaste emocional porque sientes que no das la talla, no estás confiando en el Dios de la gracia, sino en el Dios del esfuerzo humano. Reflexión.
¿Cuántas veces te has acostado agotado, no por la obra de Dios, sino por el esfuerzo de convencerte a ti mismo y a Dios de que mereces algo? ¿Será que no estamos actuando como si el sacrificio de Cristo en la cruz fuera insuficiente? La mezcla se da cuando usamos a Dios para lograr nuestras metas mundanas. Queremos su poder para nuestro ascenso, su favor para nuestra cuenta bancaria, pero no queremos su señorío sobre nuestra voluntad. La promesa de Dios no es una vida de perfección neurótica, sino una vida de descanso profundo en su obra terminada. Mis queridos alumnos, el contraste es crucial. El mundo te ofrece el placer de controlar y te cobra con la ansiedad constante. Dios te ofrece la paz de rendir el control y te regala el descanso. Ahora, con este diagnóstico duro, no quiero que nadie salga de aquí condenado, sino confrontado. Wilkerson no predicó el evangelio del juicio, predicó el evangelio del arrepentimiento que lleva a la libertad. La buena noticia es que si te has reconocido en alguna de estas 5 señales, hay una salida inmediata. El camino angosto no es el camino de la miseria, sino el camino de la vida verdadera. Te pido, te ruego, que hagas este ejercicio conmigo hoy. Identifica un área de mezcla, ese entretenimiento tóxico, esa búsqueda de validación digital, esa deuda que te está ahogando, y haz un pacto con Dios de cortarla, no mañana, hoy. La escasez no está en el poder de Dios para liberarte, sino en nuestra voluntad para someternos a su pureza. Él ya hizo su parte. Él te dio la autoridad para decir no al mundo. Él te dio el Espíritu Santo para que no tengas que rendirte al miedo o al deseo. Te está esperando. El mundo te ofrece un caramelo envenenado. Cristo te ofrece la fuente de agua viva. ¿De qué lado te pones? Elige la santidad. Elige la separación radical. Y Él te devolverá la paz, el gozo y el propósito que perdiste al intentar ser amigo de Dios y del mundo al mismo tiempo. Anáfora de la esperanza. Si tú te arrepientes de la mezcla, Él es fiel para perdonar. Si tú cortas los lazos con el pecado, Él es poderoso para restaurar tu mente. Si tú priorizas su reino, Él se encarga de todo lo demás. Párate sobre la roca y no sobre la arena. Amén. La neta, mis queridos, hablar de las 5 señales es fácil, dar el diagnóstico es sencillo, pero ¿funciona? ¿El arrepentimiento radical que pide David Wilkerson realmente trae la libertad que promete? Quiero compartirles algo que vi con mis propios ojos. Esta no es una teoría teológica, es la prueba social de que el camino angosto no es miseria, sino vida. Les hablo de Ricardo. Ricardo era un ejecutivo, de esos que llaman triunfadores en su círculo. Tenía el perfil de LinkedIn impecable, el carro de lujo y una presión en la chamba que lo estaba matando lentamente. Ricardo, como muchos de ustedes, era un experto en la mezcla. Él iba a la iglesia, levantaba las manos, le pedía a Dios que bendijera sus negocios, pero la neta adoraba el ascenso. Su Dios no era el creador, sino la próxima promoción. La primera señal, la del ídolo de la ambición, lo tenía agarrado del cuello. Su vida era una hipérbole del éxito mundano, pero en casa era pura ceniza. ¿Ustedes ya sintieron esa bronca en el estómago a las 3 de la mañana pensando en un correo electrónico que no enviaron? ¿Ya se dieron cuenta de que el mundo te vende el control, pero te cobra con insomnio crónico? Ese era Ricardo. Quería la paz de Dios, pero le entregaba su tiempo, su energía y su conciencia a la oficina. Quería santidad, pero su entretenimiento de cada noche estaba cargado de toxicidad y compromisos morales. Él buscaba validación digital, los likes se habían convertido en su medida de valor personal. Apóstrofe. Oh, Ricardo, qué pobre eres buscando tu valor en algoritmos y no en la cruz. Cuando la verdad de Wilkerson lo alcanzó, esa verdad que no endulza el pecado, que lo llama por su nombre, fue como un puñetazo en el estómago. Le dijeron, si amas más tu cuenta de banco que la paz que solo Cristo da, eres un idólatra. Estás mezclando a Dios con el mundo, y el resultado es muerte espiritual lenta. La dolor fue inmediata. Él se vio reflejado en el espejo de la palabra.
no como el campeón corporativo que creía ser, sino como un esclavo de la ansiedad. Pero aquí es donde entra la gracia y el punto de virada. Ricardo tomó la decisión más radical de su vida. No la tomó mañana, ni el próximo mes cuando estuviera más tranquilo en el trabajo. La tomó hoy. Él tuvo que aplicar la separación sin anestesia. Tuvo que confrontar su verdadera autoridad. Él se dio cuenta de que el dinero era una cadena, y renunció a esa posición que le robaba el alba. Él se dio cuenta de que la aprobación en redes era un espejismo vacío, y dejó de buscar esa validación digital. Él se dio cuenta de que la paz verdadera solo se compra con la rendición total a Jesús, y no con el control neurótico de su agenda. Mis alumnos. El mundo le dijo a Ricardo que sería un fracaso. Le dijo que había escasez de oportunidades si no seguía el juego. Pero cuando él eligió la escasez mundana, un salario menor, menos prestigio, Dios le dio la abundancia verdadera. Su matrimonio fue restaurado. Su mente se aclaró. Por primera vez en años, durmió sin necesitar pastillas. Contraste. El mundo te cobra la paz para darte una mentira. Cristo te regala la paz a cambio de tu sumisión. Aquí está la reciprocidad de Dios. Tú le entregas tu mezcla. Él te devuelve tu pureza. Cuando Ricardo puso a Dios en primer lugar, el Señor no solo se encargó de su sustento, sino que le devolvió el gozo que el éxito empresarial le había robado. Ahora, yo te pregunto directamente a ti, ¿dónde está tu Ricardo interno? ¿Qué ídolo estás sirviendo en secreto en tu jale, en tu casa o en tu celular? ¿Será que no estamos sacrificando la paz por un influencer o un ascenso vacío? La autoridad para cortar el mal ya te fue dada en el Espíritu Santo. Deja de justificar la mezcla. El camino de la santidad, el camino que Wilkerson nos señaló, es duro al principio, pero dulce en el final. Te da placer verdadero, no el placer momentáneo y venenoso de la transigencia. Elige la santidad, elige la separación radical, y Él te devolverá la paz, el gozo y el propósito que perdiste al intentar ser amigo de Dios y del mundo al mismo tiempo. Corta esa mezcla hoy. Mis queridos alumnos, ya hablamos de Ricardo y la paz que encontró al cortar de tajo esa peligrosa mezcla. Pero ahora, escúchenme bien, porque esta es la parte confrontadora, la que David Wilkerson jamás suavizó. ¿Qué sucede si no actúas? ¿Cuál es el costo de quedarte sentado justificando esa pequeña porción de mundo que has metido en tu corazón? La inacción no es neutral. La inacción es la cosa más cara que existe, y lo que te roba no se mide en pesos, se mide en el alma. Alma confundida. ¿Crees que puedes seguir jugando a ser cristiano el domingo y un esclavo del algoritmo de TikTok, del chisme de oficina o de la ambición desmedida el lunes? No te engañes. El Señor no tolera la doble militancia. Piensen en el dolor que les espera si siguen por este camino de la mezcla. Perderás la autoridad espiritual que Dios te dio. Perderás la paz que tanto anhelas. Perderás esa conexión íntima con el Espíritu Santo, cambiándola por una ansiedad perpetua que te obliga a correr, a comprar más cosas, a buscar más validación. ¿Quieres saber cómo se ve tu futuro de fracaso si no te separas? Se ve como un éxito vacío. Una casa grande, pero un matrimonio frío. Un ascenso increíble en el jale, pero noches de insomnio con el estómago hecho un nudo. Miles de seguidores en Instagram, pero una soledad que te carcome por dentro. Un día te sentarás solo, preguntándote, ¿por qué vendí la santidad por este espejismo? Ese es el camino del dolor. Ahora contrastemos con el camino de la separación radical, el camino de la pureza que nos enseñó Wilkerson, el camino del verdadero placer. ¿Quieres saber cómo se ve tu futuro de éxito verdadero? Se ve como un corazón ligero que duerme tranquilo, sabiendo que está en paz con Dios, aunque tengas menos dinero o menos prestigio mundano. Se ve como una familia que te respeta porque ve a Jesús en tu vida, no una caricatura hipócrita.
Se ve como una vida que tiene prueba social de la presencia de Dios. Una paz que tus compañeros de trabajo no pueden explicar. ¿Dónde está la urgencia?, me preguntarás. La urgencia está en que la vida es una escasez. No hay escasez de la gracia de Dios, claro que no, pero sí hay escasez de tiempo. La oportunidad para el arrepentimiento radical es finita, que te hace pensar que tendrás mañana la fuerza que Dios te está dando hoy para cortar esa atadura. El mundo nos dice que la santidad es un lujo que no podemos permitirnos. Mentirosos. La mezcla es el lujo que no puedes pagar. La mezcla es el veneno que te está secando por dentro. La autoridad para separarte ya te fue entregada en Cristo. Deja de mendigar justificaciones. Levántate hoy. Mis valientes, yo sé que el proceso es duro, pero el Señor te ofrece una reciprocidad gloriosa. Tú le entregas tu mezcla, tus ídolos modernos, tu necesidad de aprobación digital, y Él te devuelve el 100 por 1 en gozo, paz y propósito. Él te regala la libertad. Hay esperanza para el alma que se rinde. Wilkerson nos lo recordó hasta el final. Nuestro Dios es un Dios de rescate. Él no vino a condenarte por las veces que has fallado, sino a liberarte para que ya no sigas fallando. Él te está llamando a la pureza radical. Corta esa mezcla hoy. No mañana, no el próximo mes. Hoy. Elige la separación. Elige la santidad. Y el Dios de la paz te devolverá la vida que perdiste al intentar ser amigo de Dios y del mundo al mismo tiempo. Vuelve a la fuente. Amén. Ya basta de pretextos. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir en esta tierra de nadie espiritual? ¿Cuánto tiempo más vas a servir a dos señores? ¿Cuánto tiempo más vas a intentar bailar el tango del mundo con el vals del espíritu? Wilkerson nos advirtió, la mezcla no es paz, es una anestesia lenta. Es una droga que compras con la moneda de tu vida eterna. Mírale bien, amigo. Tienes la cara de alguien que no duerme. Tienes esa ansiedad crónica que ni el último trend en TikTok ni el siguiente ascenso pueden apagar. ¿Por qué estás tan cansado? Porque estás cargando el peso de Dios y el peso del mundo. Estás intentando ser influencer en la red y purista en tu oración. Tu cuerpo te está gritando, ¡basta! La mezcla tiene un costo físico. No es solo espiritual. La mezcla tiene un salario semanal terrenal. Gastritis nerviosa, insomnio crónico, ataques de pánico y la horrible sensación de ser un fraude que predica lo que no vive. Ese es el costo de intentar ser amigo de Dios a ratos. Oigan, ustedes, ¿creen que Dios es un cajero automático donde depositan 1 hora de servicio en la iglesia y sacan permiso para pecar el resto de la semana? No. El mundo les está robando su gozo genuino, y ustedes se lo permiten. ¿Dónde está su fe valiente? ¿Dónde está la furia santa contra esa atadura que los tiene esclavizados al miedo, al ego, a la ambición desmedida? ¿Cuánto tiempo más vas a desperdiciar esa energía persiguiendo la aprobación de un algoritmo que no te salvará? ¿Cuánto más vas a priorizar ese scroll sin fin en las redes que te envenena lentamente, antes de priorizar la oración que te salva? Despierta por el amor de Dios. Te quejas de que tu vida espiritual está seca, pero la riegas todos los días con el veneno de la comparación y el chisme digital. Te quejas de la presión del trabajo, pero eres tú quien busca el reconocimiento mundano hasta en el tuétano. No seas ingenuo. El diablo no viene con cuernos y cola, viene con planes de pago a meses sin intereses que te dejan en bancarrota espiritual. ¿Creen que Dios es sordo? Él escucha su oración de domingo y también escucha su justificación para el pecado del lunes. ¿Qué clase de mensaje le estás enviando a tus hijos que ven cómo vives dos vidas diferentes? La de la foto familiar perfecta en Facebook y la de la tensión constante en casa. Basta de fingir que estás cómodo en el limbo. No hay confort en la mezcla, solo dolor pospuesto. David Wilkerson fue brutalmente honesto porque amaba nuestras almas. Si no eliges la santidad ahora, si no cortas el nexo con lo impuro que te ata al televisor, al celular o a la ambición, esa misma impureza te arrastrará a una ruina total. Es simple. ¿Quieres vivir libre o morir encadenado a tendencias que caducarán en 3 meses? Tienes que decidir hoy
Si el placer temporal de la comodidad social vale el dolor espiritual de la condenación. Elige la separación, elige la vida. La buena noticia, la que nos dejó Wilkerson hasta el último aliento, es que todavía hay tiempo para el corte radical. La puerta de la pureza está abierta. El fuego de Dios no viene a quemarte a ti, sino a quemar la basura que tú estás abrazando. Él ya tiene tu pureza lista, solo tienes que rendir tu ambivalencia. Despierta, sal de esa cueva de comodidad hipócrita. Nuestro Dios es un Dios de rescate que no te va a dejar perecer en el fango si tomas la decisión de volverte de corazón. Vuelve hoy a la fuente y bebe agua limpia. El gozo verdadero espera a los valientes que se atreven a ser totalmente para Jesús. Amén. Muy bien, clase. Ya escucharon el diagnóstico, que no es mío, sino el espejo de la palabra que David Wilkerson nos obligó a mirar. Ya basta de aplaudir el mensaje y seguir viviendo igual. La separación es el único camino, y la pureza es una acción, no un sentimiento bonito. El tiempo de la tibieza se acabó. Actúen ahora. Esto no es una sugerencia, es una orden de rescate divino. La vida cristiana no es una teoría de domingo, es una práctica radical de lunes a sábado. Primero, tienes que hacer una limpia digital inmediata. ¿Dónde pones tus ojos, tu precioso e irrecuperable tiempo? Haz el compromiso solemne, de rodillas, de cortar la fuente de la mezcla. Identifica los perfiles de redes sociales que te hacen sentir envidia, que glorifican la vanidad o que trivializan el pecado. Bórralos. Si el miedo a perder el engagement te detiene, ¡qué estupidez! Tienes miedo de perder el favor de gente que ni te conoce, pero no tienes miedo de perder el favor de tu Creador. Si el celular es tu ídolo, trátalo como un ídolo, ponlo en cuarentena y reemplaza ese tiempo de scrolling automático con la súplica fervorosa que te libera de la ansiedad que el mismo teléfono te provoca. Corta el cable y verás el rostro de Cristo. Segundo, redefine tu éxito. Tú, el que está agotado. Tú, la que vive al borde del colapso por la presión laboral. ¿Para qué corres? Wilkerson diría que estás persiguiendo un fantasma de comodidad que nunca te va a llenar. Deja de medir tu valor por el tamaño de tu casa o la cantidad de ceros en tu cuenta bancaria. Si tu horario de trabajo te exige sacrificar sistemáticamente el altar familiar, si te obliga a mentir para escalar, si te consume hasta el punto de no tener energía para abrir la Biblia, renuncia a ese altar de ambición. El éxito verdadero, la única prueba social que vale la pena perseguir, es la paz que sobrepasa todo entendimiento, no la aprobación temporal de tu jefe o de la sociedad hueca. Tercero, adopta la confrontación diaria. Te lo digo con amor, pero con la dureza de un mentor que te ve autodestruyéndote. Deja de negociar con tu conciencia. Todos los días, mírate al espejo y hazte la pregunta incómoda. ¿Qué hice hoy que traicionó mi llamado a la santidad? ¿Fui cristiano en la oficina o fui un lobo vestido de cordero buscando solo mi beneficio? La pureza se gana en las pequeñas decisiones, en el freno a la lengua, en la rapidez con que te alejas de la tentación, en el simple acto de priorizar a Dios antes que al entretenimiento vacío. Cuarto, recupera la autoridad perdida. Muchos de ustedes han perdido el poder porque están mezclados. Clase, ¿cómo esperan que Dios use a alguien que está con un pie en el cielo y otro en la cantina, sea esta literal o la cantina digital de la pornografía y el chisme? La autoridad de Cristo en tu vida no se compra con diezmos, se gana con obediencia radical y con el corte total con lo impuro. Pide a Dios el fuego purificador, para que Él te dé esa unción que solo viene cuando el vaso está vacío de sí mismo y lleno de su espíritu. Amigos, David Wilkerson nos gritó que la iglesia estaba en peligro, no por la persecución externa, sino por la comodidad interna. Toma hoy esta decisión radical, no por un mes de dieta espiritual, sino por el resto de tu vida. Recuerda el contraste. La escasez de lo mundano trae la abundancia de lo divino. Corta la cuerda que te ata al Titanic cultural que se hunde y agarra la tabla que es Jesús.
¿Te atreves a ser completamente puro, cueste lo que cueste? Si lo haces, te prometo en el nombre de Jesús que verás su gloria. Levántate, limpia tu casa y vive libre. Amén. Amigos míos, escúchenme bien, por favor. Están cansados. Están absolutamente agotados de tratar de servir a dos amos. La hipocresía, la mezcla de la fe con el materialismo, pesa como un yunque sobre su alma. Están navegando en el mar de la ansiedad, intentando proyectar en Instagram una vida de paz que no tienen, mientras en casa la vida familiar se desmorona por la falta de carácter y de tiempo. ¿Será que no estamos actuando como los fariseos modernos? Pulcros por fuera, pero llenos de huesos muertos por dentro. ¿Dónde está el dolor por el pecado en la iglesia de hoy? El mundo les ofrece placer fugaz, les promete éxito instantáneo con la avaricia de la ambición, pero les cobra con intereses de depresión, vacío existencial y una culpa que no los deja dormir. No les duele ver su fe diluida. David Wilkerson nos gritó que la mezcla es lo que mata la unción. Ustedes vienen aquí, cantan con fervor, pero salen y vuelven a besar el ídolo del like, la avaricia o esa lujuria secreta que ven en su teléfono antes de acostarse. Basta, basta de la mediocridad cristiana, basta de la tibieza que vomita a Dios. Clase, les pregunto con la dureza de un mentor que los ama, ¿dónde está la prueba social de que Cristo vive en ti si tus hábitos, tu lenguaje y tu obsesión por el dinero son idénticos a los de tu vecino ateo? La escasez que tienes no es de dinero, es de santidad, y la escasez de santidad trae la escasez de paz. Pero oigan esto, hoy Jesús te ofrece un intercambio radical, reciprocidad. Él no quiere tus compromisos a medias, Él quiere la totalidad de tu corazón, esa vasija rota por el pecado que ni las redes sociales ni el mejor puesto de trabajo pueden reparar. No tienes que ganarte el perdón, ya fue pagado. El contraste es brutal. La cruz es el lugar donde renuncias a tu doble vida y recibes su autoridad. Tú, el que estás ahí, sintiéndote sucio y encadenado por esa adicción secreta. Tú, la que está agotada de fingir ante tu cónyuge que todo está bien. Tú, el que ha usado el nombre de Dios para justificar tu ambición desmedida. Ven a Cristo. Hoy es el día de la separación radical. Hoy es el día en que cortas esa cuerda que te ata al mundo que se hunde. No salgan de este lugar pensando que tienen un poquito de tiempo más para jugar con el pecado. No, la vida es un vapor. La muerte llega, y no hay filtros de Instagram que te salven del juicio. Escasez. Si estás dispuesto a renunciar a tu doble vida, si estás dispuesto a gritarle al mundo, estoy fuera. Vamos a orar juntos. Es una oración simple, pero requiere una rendición total. Cierra tus ojos. Repite conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que he mezclado tu santidad con la porquería de este mundo. He tratado de servirte y a mi ego. Me arrepiento de mi tibieza, mi hipocresía y mi ambición egoísta. Límpiame con tu sangre, y corto toda alianza con el mundo. Entro en tu autoridad. Desde hoy, mi única prueba social será la obediencia radical a ti. Quita el mundo de mi corazón y lléname con tu espíritu. Amén. Levántate en esta nueva vida. Mi hermano, mi hermana, la paz que sobrepasa todo entendimiento es tuya. Vive en la santidad y goza de la verdadera libertad que solo ofrece Jesús. ¿De verdad, hermanos y hermanas, creen que tienen un poquito de tiempo más para jugar con el pecado? No. La vida, mis queridos, es un vapor que desaparece tan rápido como la historia que subiste ayer. La muerte llega, y les aseguro que no hay filtros de Instagram ni memes virales que los salven del juicio de Dios. Esta es la escasez real, la escasez de tiempo para arrepentirse radicalmente. Si estás aquí,
Si escuchaste en tu corazón las palabras de David Wilkerson sobre esta mezcla diabólica, y estás dispuesto a renunciar a tu doble vida, si estás dispuesto a gritarle al mundo de tus finanzas, de tu carrera, de tu casa, estoy fuera, soy de Cristo, vamos a orar juntos. Amigo, amiga, esta es la hora de la verdad. No tienes que seguir cargando esa ansiedad y esa culpa que te carcome por dentro, esa presión de tener que fingir que tu vida es perfecta ante los demás. Jesús te ofrece hoy un intercambio radical. Él toma tu disfraz, tu ambición, tu hipocresía, tu porquería, y te da su paz, su pureza y su santidad. No intentes pagar el precio de tu liberación. Ya fue pagado en la cruz. Cierra tus ojos. Es una oración simple, pero requiere una rendición total, una renuncia a tus propios caminos, a tu manera de buscar la felicidad. Repite conmigo, con todo el peso de tu corazón. Señor Jesús, hoy reconozco con vergüenza que he mezclado tu santidad con la porquería y la vanidad de este mundo. He tratado de servirte a ti y también a mi ego, a la ambición que me presiona en el trabajo, al like fácil en redes sociales, a la validación que el dinero me da. Me arrepiento de mi tibieza, de mi hipocresía y de esa ambición egoísta que me consume y me daña la familia. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor, y corto hoy toda alianza con el espíritu de este siglo, con su prisa y con sus demandas sin sentido. Entro en tu autoridad total. Desde hoy, mi única prueba social será la obediencia radical y visible a ti, Señor. Quita el mundo de mi corazón y lléname con tu Espíritu Santo, para que viva apartado y apartado solo para ti. Amén. Mi amado hermano, mi querida hermana, levántate en esta nueva vida. Si lo dijiste con honestidad brutal, has sido liberado de esas cadenas que te ataban a la aprobación mundana. La paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que David Wilkerson conocía en medio de la crisis, es tuya ahora mismo. Deja de buscar validación en el teléfono y búscalo solo a Él. Vive en la santidad radical que nos fue enseñada. Goza de la verdadera, gloriosa y eterna libertad que solo ofrece nuestro Señor Jesús. Ánimo, la batalla está ganada en Cristo. Vayan y vivan. Clase amada, mírame a los ojos. ¿Qué momento de quiebre hemos vivido? Ustedes han sido valientes al orar y cortar esas cuerdas que les ataban. Pero la oración es solo la semilla. Ahora viene la cosecha, y la cosecha se llama obediencia radical. David Wilkerson nos enseñó una verdad innegociable. La santidad no es una opción, es la esencia del cristianismo. Lo que acabas de hacer es renunciar a la esclavitud más sutil y dañina de todas, la esclavitud de la aprobación. No más esclavitud del algoritmo, no más esclavitud del dinero fácil y de la ambición voraz. No más esclavitud de esa necesidad de fingir perfección en tu muro de Instagram. Amigo mío, la línea se ha trazado en tu corazón. El contraste es brutal y claro. Paz o presión. El mundo te ofrece la presión de la automejora continua. Jesús te ofrece la paz de la redención total. Recuerda las 5 señales que estudiamos. ¿Dónde te viste reflejado? En la necesidad constante de validación, en la ambición laboral que te desgarra la familia, en la ansiedad por la acumulación. Eso se acabó. La verdadera transformación inicia hoy, no mañana, no cuando consigas ese ascenso, sino ahora, en este segundo. ¿Quieres una prueba social de que tu vida ha cambiado? No subas un reel a redes sociales. Muéstrale a tu cónyuge que tienes paz, que has dejado de buscar ese escape tóxico que te distrae de tu casa. Muéstrale a tus hijos que tu celular no es tu Dios. La autoridad que David Wilkerson predicó no era la de un púlpito famoso, sino la autoridad de una vida separada. El mundo te va a presionar, te va a llamar extremista, te va a decir que estás desperdiciando tu potencial. Bendita locura la de Cristo.
¿De qué sirve, clase amada, ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Es una hipérbole que debería calcinar tu espíritu. Quiero recordarte algo profundo sobre el gatillo de la escasez. La verdadera escasez no es de dinero ni de tiempo, sino de carácter puro y santificado en esta generación. El mundo está lleno de creyentes que sirven a dos señores, pero a ti que hoy hiciste esta oración con sinceridad brutal, te espera el gozo de la plenitud. No te rindas en esta guerra de cultura. El mundo te va a tentar con la reciprocidad perversa. Yo te doy likes si tú me das tu tiempo. Pero el Señor ya te dio todo en la cruz. ¿Qué le vas a devolver a Él? Tu vida, limpia y sin mezcla. Mi querido hermano, mi querida hermana, esta es mi bendición final sobre ti. Que el Espíritu Santo te dé la fuerza para sostener esa decisión radical cada mañana, cuando el jefe te presione o cuando la pantalla de tu celular te grite que regreses a la vanidad. Que la paz de Cristo, esa paz que David Wilkerson encontró en los barrios más duros de Nueva York, inunde tu mente y tu casa. Vive con la mirada fija en la eternidad. La vida es corta, la verdad es eterna. Ve y vive desmesuradamente para el Señor. La victoria es tuya en Cristo.